Bien, les decía que íbamos a hacer una conexión remota y para eso necesitamos conocer la IP. Los que tengan dos adaptadores, los que les hayan aparecido dos adaptadores, van a utilizar la IP 192.168, los que tengan dos. Los que tengan solo un adaptador, creo que empieza con 172 y algo. ¿Okay? Tienen que ver esa IP. Los que tengan solo un adaptador, los que tengan dos, van a usar la segunda. Los que tengan solo una, van a utilizar, en este caso, la primera. Bien, lo que vamos a hacer, como les decía, es conectarnos de manera remota. O sea, vamos a llegar directamente a la parte del servidor, pero utilizando el protocolo SSH. Entonces, para eso, hablan una terminal, que en este caso sería PowerShell. Habrá un PowerShell. Yo en mi caso voy a colocar la terminal de Mac. Y vean, para poderse conectar por el protocolo SSH, lo que tienen que hacer es colocar el comando SSH, el usuario que le pusimos, que era el usuario católica, luego arroba y la IP. Por ejemplo, mi máquina es la 152.168.56.9. Con eso le estoy diciendo que me quiero conectar a un servidor remoto. Me quiero conectar a un servidor remoto cuya IP es la 192.168.56.9 y el usuario que vamos a utilizar es el usuario católica. Lógicamente ustedes le van a poner la IP de su máquina. O sea, busquen la IP de su computadora. ¿Ya? Así como está en la pizarra, 190, el número de IP 192, o si empieza con 172, 172 puntos y el resto de números que aparecen ahí, que esa sería la IP que vamos a utilizar. En el caso de ustedes, tienen que poner su IP. ¿Sabe el número? ¿Ya me colocaron? Cuando le den Enter, les va a decir que hay una nueva, esa es una huella, hay una huella que necesitamos agregar del servidor que nos queremos conectar, es como una llave. Ustedes le van a poner aquí que quieren aceptarla, le colocan Yes y luego les va a pedir el password, le colocan católica. Le ponen el password que sería católica.
Solo acuérdense de la versión que tengan. Bien, los demás ya conectó. Si les conecta, les va a aparecer así de color verdecito. Eso significa de que están conectados directamente a la parte del servidor. Entonces es una conexión remota donde llegamos directamente al mismo servidor y es como que estuviéramos digitando en él. Bien, antes de que empecemos a hacer el proceso de instalación de, en ese caso de MongoDB, lo primero que vamos a verificar es que si el servidor se encuentra actualizado. Entonces los comandos para verificar si está actualizado es sudo apt update pónganle sudo apt update y le dan enter. Si les pide la contraseña, digiten la contraseña. Y ahí va a empezar a revisar los paquetes que tenemos instalados en la computadora. Cuando ya termine, si le hace falta hacer alguna actualización, hay que ponerle sudo apt upgrade de esta manera. Cuando termine, le hacen sudo apt upgrade. Y ahí les va a preguntar si quieren instalar, en ese caso, las actualizaciones. Le ponen que sí, le ponen yes, y ahí nos esperamos. El paso es un segundo. Ya lo he instalado antes. Porque aparece póngale bien, hay que esperar a que actualicen los paquetes. Ahí solo ténganle paciencia que termine. Por lo menos en este sí están observando que se están descargando y les aparece que no es un porcentaje. Bien, mientras descarga, ahí déjenlo por el momento descargando. Mientras descarga, vayámonos ahora hacia la parte de el navegador. Y vean, para instalar MongoDB, ustedes pueden colocar en Google, si ustedes quieren, pueden colocar install MongoDB y les va a mostrar en ese caso las páginas que les dan la recomendación de cómo instalar MongoDB. Pero mucha de esa información ha sido sacada de la documentación oficial. Entonces, el lugar más preciso donde nosotros podemos encontrar esa información de cómo instalarlo es en la documentación oficial. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ponerle MongoDB y eso nos va a llevar a la página oficial. Póngale MongoDB y nos lleva a la página oficial. Entran a la página oficial. Ahí estamos en la página oficial de MongoDB y desde aquí vamos a empezar a buscar en ese caso la parte de la documentación. Si se dan cuenta, aparecen de varias maneras. Aquí dice documentación y en la parte de arriba, si buscan en recursos, también aquí aparece la sección que dice documentación. Entonces le vamos a dar al link que dice documentación. Le damos al link que dice documentación.
y nos va a llevar a la página donde está toda la información de cómo podemos instalar, cómo podemos utilizar MongoDB, las diferentes versiones que existen. O sea, si nosotros queremos buscar información oficial de MongoDB, este es el lugar correcto donde lo deberíamos de hacerlo. En la parte izquierda vamos a buscar la sección que dice Management. Buscan la sección que dice Management. Y si observan, les despliega una ventana adicional. Y por ahí, dentro de esa ventana, hay una sección que aparece primero, 8.0, que es la versión que vamos a instalar. Es la última que tenemos. Aparece la sección que dice Instalación. 8, ¿cuánto les aparece? 8. Ah, sí. Pueden poner la versión 8.2. Si les aparece 8.2 no hay problema. Entonces ponen la versión 8.2 y luego cuando les aparezca desplegado acá información, hay dos versiones en ese caso de MongoDB. Está la versión Community y está la versión Enterprise. La versión Community es la versión gratuita, es la versión de código abierto. Y la versión Enterprise es la versión pagada. Si nosotros quisiéramos pagar una licencia por utilizar MongoDB, entonces entraríamos a la sección de Enterprise. Pero como vamos a trabajar con la versión gratuita, entonces vamos a entrar a la sección que dice Community. Le hacen clic a la sección que dice Community. Y en esta parte, aquí ya está el proceso de instalación. Nos dice que ¿dónde lo vamos a instalar? Lo vamos a instalar en Linux. En la distribución que lo vamos a hacer en Ubuntu. Entonces tiene que decir acá Ubuntu. Les pregunta cómo lo quieren instalar. Si lo quieren instalar a través de un archivo TJZ, que es un archivo comprimido, o si lo quieren instalar a través de un administrador de paquetes. Para nosotros debería de ser a través de un administrador de paquetes. Y les pregunta si quieren el Mongo Search incluido o excluido. Nosotros lo necesitamos incluido. Ahí configuramos todo lo que nosotros necesitamos hacer para poder encontrar las instrucciones de instalación. Y luego, si ustedes quieren, pueden empezar a ver qué es lo que necesitan. Hay algo importante que debemos de considerar. Debemos de saber, primero, cuál es la versión de Ubuntu que tenemos instalada. Porque dependiendo de la versión que tengamos, así van a ser las instrucciones que vamos a seguir. Para saber la versión, vean que aquí aparece el primer comando. Entonces, este comando lo pueden copiar acá, vean. Le hacen clic a este botoncito. Se vienen a la terminal. Vamos a ver si ya terminó de... Ya terminó de... Aquí ya terminó. ¿Usted ya terminó? ¿Todos terminó de actualizar? Sí, me falta. Vamos a esperar a que todos estén actualizados. ¿Cuánto lleva? 64. ¿Y el suyo? ¿Cuánto? ¿Y el suyo? Empieza con el más efectivo. Ustedes ya terminó. ¿Cuánto lleva? 23. Bien, lo vamos a instalar y lo que vamos a hacer es que con ustedes ya la terminaron. El suyo ya lleva 40 y algo. 41. Bien, lo que están pendientes, vamos a ejecutar los comandos cuando ya estén y es más fácil instalarlos. Solo por el momento vean qué es lo que vamos a seguir haciendo.
Les decía que acá vamos a colocar el comando que acabamos de colocar y ahí les va a decir que la distribución que estamos utilizando es Ubuntu, la versión es la 24.04 y el código de la versión dice que es Noble, que sería como el nombre más o menos que tiene, y el Ubuntu aparece Ubuntu 24.043. Esta es la que yo tengo, que debería de ser similar a la que ustedes tienen. Ahora, ya que tenemos la versión identificada, vamos a ver qué más dice la documentación. Nos vamos a la parte de la documentación y vamos a revisar que para hacer el proceso de instalación dice que primero debemos de instalar unas llaves públicas. Vean, aquí están numerados los pasos. Debemos instalar una llave pública. ¿Okay? Lo vamos a hacer uno por uno. Primero copiamos este comando y lo pegamos acá. Primero copiamos el comando. Ese lo que hace es descargar unas llaves públicas que se utilizan en este caso para el proceso de agregar nuevos repositorios. Como vamos a agregar el repositorio de MongoDB, donde están instaladas en este caso donde están los archivos de instalación de la distribución de Mongo, entonces necesitamos tener estos paquetes. Ahí le dan Enter y ahí dice que ya está instalada. Ahora regresamos y dice que después de haber instalado esto, dice que vamos a importar las llaves públicas con el siguiente comando. Entonces volvemos a copiar este otro comando, el segundo que aparece ahí, y lo vamos a pegar en esta sección. Lo pegamos acá ahora. Y ahí le damos Enter. Y ese comando no nos va a dar ningún resultado, simple y sencillamente colocó en ese caso la parte de la información. Regresamos y ahora dice que vamos a crear este archivo, pero vean que este archivo depende de la versión. Si yo estoy trabajando en la versión 24.04, entonces voy a usar esta pestaña. Pero si estamos en la 22.04, creo que solo usted tiene la 22.04, entonces tiene que darle clic en donde dice 22.04. Si estoy trabajando en la 20, debo de darle clic en la 20.04. Pero básicamente debo de especificar en ese caso la parte de la versión. Le damos donde estaba en la 24.04, lo copiamos y nos venimos de nuevo a la consola y lo volvemos a pegar. Ahí lo volvemos a pegar. Bien, ahí lo pegamos, le damos Enter y ya tenemos en este caso realizado el proceso de instalación de los repositorios. Eso que acabamos de hacer, lo único que hace es crearme un archivo con el repositorio donde yo voy a ir a hacer la parte de descarga de mis paquetes que voy a instalar. O sea, eso básicamente es lo que ha hecho. Ahora, para decirle que actualice esa lista de paquetes, hay que ejecutar el comando sudo apt update. Entonces nos venimos hacia acá, le damos copiar, lo pegamos en esta sección, ponemos sudo apt update, le damos Enter y ahí los paquetes, eso es rápido, los paquetes ya los leyó. Básicamente ya hizo el proceso de instalación de los paquetes de MongoDB. Notan que aquí aparece repo.mongodb.org, etcétera, etcétera. Básicamente nos está actualizando. Ahora que ya lo tenemos listo, sigue el proceso de instalación de MongoDB. En este caso dice que vamos a instalar MongoDB Community Server. Si yo quiero instalar una versión específica, puedo utilizar este comando. Vean, aquí le pongo specific release y ya le especifico qué versión es la que quiero instalar. ¿Ok? Pero si quiero instalar la última versión, entonces solamente voy a ejecutar este comando. ¿Okay? Como nosotros necesitamos la última versión,
Entonces le damos clic acá. Nos venimos de nuevo a la parte de Mongo, perdón, de la terminal y le damos Enter. Y va a empezar a hacer el proceso de instalación. Esos son 54 megas que tiene que descargar, así es que debería de ser también rápido. Si se dan cuenta, siguiendo la parte de la documentación, pues no es tan complicado, lo hacemos sumamente rápido. Solamente hay que ir leyendo paso a paso. Lógicamente, si se llegan a saltar alguno de esos pasos, no va a funcionar. Tienen que ir uno por uno, comando por comando, ejecutándolo para que le funcione el proceso de instalación. Cuando ya la tengan listo, él automáticamente va a instalar todo lo necesario para que nosotros empecemos a utilizar MongoDB. Y ahí está, cuando haya aparecido así es porque ya se ha instalado. Ahí está, cuando vayan terminando. Bien, ¿los demás ya terminó de instalar? ¿Sí? Ok. Si ya terminó de instalar, para saber si está funcionando, lo que vamos a hacer es ponerle sudo. Esto está dentro de la documentación, pero lo vamos a escribir acá. Sudo systemctl status mongod. Pónganle sudo systemctl status mongod. Si le dan enter, van a notar que ahí dice Mongo Database Server, pero en la sección donde dice activo, ¿cómo les aparece? Muerto. Les aparece inactivo. Significa de que el servicio se instaló, pero necesita en ese caso levantarse. Para salirse de esa pantalla donde están ahorita, solamente tienen que colocar 2 puntos Q. Escriben 2 puntos y la letra Q y se salen. ¿Okay? Ahora que ya está, que ya sabemos que está inactivo, lo vamos a habilitar.
Sí, el Power sí, no tengo ahorita. Ahí hay que revisar la computadora para. Bien, les decía de que ya tenemos el comando, el servicio que se encuentra muerto, ya vimos que no está activo, entonces le vamos a poner start. Con el sudo systemctl start mongodb. Y cuando le hayan dado enter, vuelven a digitar el mismo comando, el anterior, que sería el status. Sudo systemctl status. Y ahora les tiene que decir activo. Vuelven a digitar otra vez el comando sudo systemctl status mongodb, le dan enter y ahora les tiene que aparecer así. Les tiene que aparecer donde dice activo de color verde, les tiene que aparecer activo y corriendo. ¿Ve? Eso significa de que el sistema está funcionando, está activo y está corriendo. Para salirse de ahí, dos puntos Q. Y ahora que ya tenemos activo, podemos revisar cuál es la versión de MongoDB. Le ponemos MongoD -- version. Y ahí se van a dar cuenta cuál es la versión de MongoDB que estamos ejecutando. ¿Cuál es la versión? 8.2.4.
los que ya lo terminaron, ahora para entrar a Mongo y empezar a trabajar, le van a poner Mongo SH. El comando que van a ejecutar es el comando Mongo SH. Y ahí le dan Enter. Y si es correcto, les va a aparecer algo como esto. Les va a decir que acaban de conectarse a MongoDB en el puerto 27017. ¿Okay? Es el puerto que está utilizando. Les aparece el string de conexión, que en ese caso son los datos de conexión hacia Mongo SH. Les aparece la versión de MongoDB que están utilizando y la versión de Mongo SH que estamos utilizando. Y en la parte de abajo les va a aparecer la palabra test y el signo de mayor que. Entonces, eso significa que ya estamos conectados a MongoDB. Entonces ya estamos trabajando sobre la base de datos. Y ahí lo que vamos a hacer es empezar a ver una serie de comandos con los cuales vamos a ir ya implementando procesos de creación de bases de datos, creación e inserción de información para ver cómo se comporta o cómo se estructuran ya las bases de datos dentro de MongoDB. Solo vamos a esperar a que lleguen sus compañeros. Yo ya llego. Un poquito, ¿no? Sí. Ah, pero es que está descargando. ¿Y ahora el suyo cómo está? Ah, ya está cerrado. Mientras termina,
mientras le descargan, pero en el caso de ustedes quiero que vean, les voy a mostrar algo acerca de la consola. Esto es lo que está en MongoDB, lo pueden probar. Fíjense que en ese caso lo que nosotros estamos ejecutando en ese momento es básicamente una consola con un motor de JavaScript. Internamente lo que contiene es un motor de lenguaje de programación, y eso significa que, por ejemplo, los comandos que nosotros normalmente ejecutamos en JavaScript pueden ser ejecutados directamente desde esta parte de la consola. Por ejemplo, yo puedo escribir acá 4 más 10, y si se dan cuenta, él automáticamente hace el cálculo de la operación matemática que nosotros le hemos agregado. Eso sirve, por ejemplo, dentro de la consola. Si yo necesito hacer algún cálculo matemático, no necesito utilizar la calculadora, sino que lo puedo hacer directamente desde la parte de la consola. También desde esa parte de acá, yo puedo crear variables. Por ejemplo, le puedo decir, con el comando let se crean variables. Yo le puedo decir que la variable x originalmente es igual a 15. Por ejemplo, ustedes le ponen let x igual a 15, y eso internamente lo que hace es crearse una variable de JavaScript. Una variable que después yo la puedo mostrar. Vean, si le digo que me imprima el valor de x, ahí me aparece que el valor de x es 15. Entonces, básicamente estoy ejecutando la parte del motor de JavaScript, como que si yo estuviera ejecutando código JavaScript en esa consola. Puedo definir variables de tipo string. Por ejemplo, le puedo poner let nombre igual, entre comillas, Juan, por ejemplo, y después mandamos a llamar esa variable, y van a notar que ya aparece Juan. También es otra variable de tipo string, en este caso creando una variable de tipo string dentro del motor de JavaScript. Más adelante, cuando ya estemos en programación web 1, vamos a aprender JavaScript como lenguaje de programación, y los comandos que aprendamos a utilizar al otro lado los pueden venir a digitar acá y se van a dar cuenta que funcionan. Básicamente es un intérprete del mismo lenguaje de programación. Puedo incluso crear objetos. Por ejemplo, voy a crearme un objeto que se llame alumno, y a ese objeto que se llame alumno yo le voy a decir que el nombre es, por ejemplo, María, que el apellido es, por ejemplo, Martínez, y que la edad es, por ejemplo, 28. ¿Se acuerdan que yo les dije que en este caso aquellos elementos encerrados entre llave y colocados como clave valor o identificados como clave valor para nosotros son un objeto JSON? Entonces ese es un objeto de JavaScript, lo que acabamos de ver ayer. Básicamente estamos creando un objeto de JavaScript. Como es lo que almacena internamente, MongoDB, al final de cuentas lo que estamos haciendo es creando un elemento con MongoDB. Si ahora le damos Enter, van a notar que ahí ya debería de haber creado, en este caso, el objeto. ¿Okay? Ese es como que hayamos creado un objeto en Java. Cuando vimos allá, estuvimos trabajando con Java. Por lo tanto, nombre, apellido y edad se convierten en propiedades. Esos elementos se convierten en propiedades. Y nosotros lo podemos manipular como tal, lo podemos manipular como un objeto. Si ahora yo escribo, por ejemplo, alumno, y le doy Enter, ahí me dice que alumno es un objeto que tiene propiedades como nombre, apellido y edad. ¿Okay? Si yo quiero tener acceso, por ejemplo, al nombre, puedo escribir alumno.nombre y vean, ahí me aparece María. Si yo quiero tener acceso al apellido, le puedo colocar alumno.apellido y ahí aparece Martínez. Y si quiero tener acceso a la edad, entonces le pongo alumno.edad y ahí tenemos acceso a la edad. ¿Okay? Entonces básicamente es un objeto, hemos manipulado un objeto de JavaScript, y de esa manera es como se crea.
De aquí en adelante, cuando estemos trabajando con objetos de tipo JSON, yo les pregunte, ¿cuáles son los objetos de tipo JSON? Aquellos que están por el momento encerrados entre llaves. ¿Okay? Encerramos entre llaves esos elementos y a esos objetos normalmente les conocemos como objetos JSON. Esto que estamos haciendo ahorita no es nada, no tiene nada que ver todavía con la base de datos. No hemos trabajado con la base de datos. Simplemente estamos viendo que la consola me sirve como un motor de JavaScript y puedo ejecutar comandos directamente de JavaScript. Nada más para eso sirve. Bien. Creemos ahora un vector. Para crear un vector, en JavaScript se escribe el nombre del vector y luego los valores se encierran entre corchetes. Por ejemplo, si estoy creando el vector frutas, díganme un nombre de una fruta. Manzana, por ejemplo. Coma, otro nombre de fruta. Mandarina. Y uno tercero. Mango. Entonces ahí tenemos frutas, manzana, mandarina y mango. Bien, ahí le damos Enter. Ahí le damos Enter. Y en ese caso, acá, perdón. Ahí le damos Enter y en ese caso, acá ya tenemos un vector que se llama fruta. Ahora, si yo quiero mostrar el contenido de ese vector frutas, escribo frutas. Y le damos Enter y ahí aparece manzana, mandarina y mango, que es el que tenemos ahorita. Si yo solo quiero mostrar manzana, ¿cómo haríamos? Frutas. Frutas. Punto cero. ¿Cómo hacíamos con los vectores en Java? No era punto. En Java, ¿cómo eran los vectores? ¿Cómo es? Con corchete. Entre corchetes y el número de elemento. ¿Con qué número empieza el primer elemento? Con 0. Entonces le ponemos 0. Y ahí está manzana. Si quiero tener acceso al segundo elemento, le pongo frutas 1. Y ahí tenemos mandarina. Si quiero tener acceso al tercero, le pongo frutas 2. Y ahí tenemos mango. Si intento acceder a uno que no existe, pues simplemente no me muestra nada. Aquí no da error. Simplemente no me muestra nada. Y esa es la forma en la que nosotros generamos, en ese caso, vectores, haciendo uso de Java. También me puedo crear funciones. Vamos a hacer ahorita la función de... Vamos a hacer la función de Hola Mundo desde MongoDB. Le voy a poner let. Voy a crear una función que se llame hola y le pongo igual y la palabra function. Abrimos paréntesis y abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves y adentro le ponemos console.log y entre comillas le vamos a poner hola mundo en MongoDB. Ese para el caso es una función.
Bien, ¿ya escribieron la función? Si ya tenemos la función, ahora solamente le damos Enter. Y si digitan hola, van a notar que dice que hola es una función. O sea, solamente les dice que estamos intentando acceder a una función, pero no nos da, en ese caso, no nos da el mensaje que dice hola mundo DB. Lo que tenemos que hacer es ponerle hola y colocarle paréntesis. Le colocan hola y paréntesis. Y ahora sí dice hola mundo en MongoDB. Ya aparece hola mundo en MongoDB. Entonces básicamente lo que hemos hecho es crearnos una función simple que diga o que imprima el mensaje hola mundo en la consola y la mandamos a llamar directamente también desde la consola. Eso significa que yo puedo crearme incluso mis propias funciones que hagan o automaticen ciertos procesos, colocarlos en la memoria de MongoDB y se pueden ejecutar. Entonces para eso sirve en ese caso esta parte de la consola. De ahí puedo seguir creando más funciones y haciendo más procesos. Solamente para terminar, vamos a ejecutar el comando para mostrar las bases de datos. Pueden escribir el comando show dbs. Escriben el comando show dbs y se van a dar cuenta que ahí les van a aparecer tres bases de datos. Va a aparecer admin, config y local, que son las tres que tenemos almacenadas. No vamos a tocarlas por el momento. De hecho, hay una base de datos de manera predeterminada que se crea que se llama test. Solo que como no le hemos agregado información, él de manera predeterminada nos selecciona una base de datos test. Pero hasta que nosotros le insertamos información, esa base de datos se crea físicamente. Por el momento, las únicas bases de datos físicas que tenemos es admin, config y local. Esas tres bases de datos las vamos a aprender a utilizar más adelante, porque vamos a aprender a agregar algunas configuraciones propias de MongoDB que tenemos que configurar. Pero por el momento, con solamente el primer comando que acabamos de ver, show dbs, ya nos dice cuáles son
las bases de datos que nosotros tenemos disponibles. Ahorita. Bien, bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar en la próxima clase. Para salirse solo digitan exit y no se les olvide apagar la máquina. Hay que ponerle power off. Si les da ese error, le ponen sudo power off.
En el caso suyo, solo póngale sudo systemctl star mongod